¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Pues hoy ha pasado que tengo que subir vídeo y como no tengo casi tiempo, pues también he pensado que hay algunas cuantas cositas que creo que pueden ser interesantes para el canal, no solo para enseñaros directamente cómo hacer cómics y cómo hacer guiones y cómo hacer narrativa, sino creo que también que sepáis un poquito cómo es mi vida, cómo es mi día a día, y entre esos días a días, entre esas cosas del día a día, lo que hago es mucho ir, yo por qué digo las palabras al revés del colocar, no se puede. Bueno, que voy mucho a los colegios, a los institutos y hablo sobre el cómic. En esta ocasión, en un instituto me habían pedido que hiciera una especie de charla motivacional, por decirlo así. Ya sabéis que no soy muy amigo de estos términos y de según qué enfoques, pero sí que creo que si yo puedo explicar a chavales que últimamente parece que, por eso me llamaron, porque estaban preocupados un poquito, que parece que no hay mucha motivación para hacer cosas, ¿no? Para desarrollar la parte creativa, que es lo que a mí más me gusta y lo que más me gusta enseñar en mi escuela, el crear cosas. Parece que hay poco movimiento en ese sentido, ¿no? Pocos chavales que forman un grupo de música, pocos chavales que hacen un fanzine o que quieren hacer cómics, pocos chavales que se meten al grupo de teatro para hacer cosas. En general, claro que hay excepciones, pero bueno, la cosa está así un poco chunga, como un poco apática, ¿no? Entonces me dijeron: Iván, si vienes y les das una charla de cómo tú te has dedicado al cómic, por qué, e incluso cómo tu trayectoria te ha llevado desde hacer cómics hasta, hacer cómics por afición, hasta llegar a hacerlos por profesión, o incluso esas otras cosas que van asociadas a que hagas cómics, que pueden ser tener una editorial o tener una escuela, pues creemos que puede ser muy interesante, porque aunque no vayan a ser una gran cantidad de alumnos los que se piquen o los que enciendan la chispa de yo también puedo hacerlo, con que 2 o 3 lo hagan siempre es un logro, ¿no? Entonces ese es el reto, y desde entonces llevo muchos años, esa es la petición de un instituto reciente, pero llevo muchos años haciendo esto y haciendo charlas sobre el mundo del cómic, sobre qué es el cómic, sobre dónde se puede comprar el cómic también. Ojo, cuidado, que hay mucha gente que no lo sabe, y eso es hay que reeducar a la gente y decirles dónde están ahora los cómics, en las tiendas especializadas, que las conozcan, que puedan acudir como público normal, no el público cautivo que ya las conoce y que va ahí a sus patrullas X de 50 o 80 o 100 euros, sino gente joven, gente nueva, que quieren manga, que quieren cómic americano porque ven películas que les gustan, lo que sea, da igual, o que les pica que venga un tío raro a darles un sermón al instituto y resulta que publica cómics y, oye, quieren ver qué cómics hace ese tío. Pues el caso es que hay que reeducar a la gente, y yo llevo ya más de 15 años, casi 20 años trabajando en esto, además de otras cosas, claro, además de la escuela, dedicarme a hacer cómics y de hacer también pues publicidad, diseño, cosas compatibles con la profesión. Al final es lo que yo creo, que la profesión no es ser dibujante de cómics, es ser creador de historias, desarrollar guiones, ser bueno también haciendo diseño. Hoy en día pues te piden hasta que seas buen gestor y que sepas hacer los números para un negocio, cosa de la que yo me niego, porque en ese aspecto soy totalmente negado, no puedo llevar las riendas de un negocio, no soy artista al final, pero nos piden tantas cosas que como mínimo hay que saber. Por ejemplo, la parte que sí puedes gestionar de tu trabajo es cómo gestionar tu parte de profesional, cómo pedir facturas, cómo pedir lo justo por lo que haces, ¿no? Tu trabajo y tal. Eso ya lo hablaremos en algunos vídeos. En esta segunda temporada de cómo hacer cómics habrá varios vídeos dedicados a cuánto pido. Pero además así, ¿cuánto pido? ¿Cuánta pastita pido? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo funciona? Y también eso, cómo defenderse, y también con los clientes, cómo trabajar con el cliente. Es muy difícil, es muy chungo trabajar con los clientes, a pie de calle, es complicado. Así que nada, he pensado que esta semana pues podíais ver, aparte del vídeo ese de First Days, de cómo funciona First Days, que lo estoy montando y lo vais a ver esta semana, pues que vierais este vídeo y vais a ver lo mejor de 1, 2 o incluso 3 charlas de esta semana pasada, un poquito lo mejor de las 3, y bien segmentado para que se entienda bien cómo las di. Yo no soy alguien que no escribe el guión previo de una charla, sino que prepara los conceptos básicos que quiere dar
y se lanza al precipicio. Eso lo hago mucho, es mi forma de trabajar. No es buena, mala, ni peor, ni mejor que otras. Es directamente una forma en la que yo prefiero trabajar y no me gusta atar demasiado los textos que voy a decir porque no sabría manejarlos. Y en cambio sí creo que cuando preparo mucho en mi cabeza durante muchos días la idea de lo que quiero hacer y luego, por ejemplo, pues preparo un pequeño PowerPoint y con eso lo puedo manejar, pues yo creo que con eso me vale y me gusta manejarme así. Entonces es lo que vais a ver. Vais a ver un extracto de 2 o 3 charlas montado, pero formando la misma charla que di en estos días. Pues la repetí fácilmente 10 veces, la misma charla. Y cada vez decía una cosita nueva, un pequeño detalle, o quitaba algo, o tal. Eso es lo que me gusta y después las voy teniendo ya machacadas y después me gusta mucho pues llevarlas, por ejemplo, a salones del cómic o a sitios así, donde yo ya me la sé, ya la tengo aprendida y la puedo aplicar y enfocar pues para otro público. Entonces cambio cosas, pero prácticamente sobre la marcha, ya cuando la tengo totalmente aprendida y sé lo que quiero transmitir. Vais a ver ahora mismo el extracto de aquella charla, de esas charlas que he dado esta semana, como ejemplo de muchas otras charlas y talleres que doy en institutos, en universidades, en colegios. Pues si en algún momento se os ocurre que creéis que puedo ir a hablar con vosotros en vuestro centro de todo esto, pues todo es hablarlo. Un mensaje privado y lo tenéis, o un email. Voy a poner aquí el email a ver si puedo. Email. Y eso, eso es. Vamos a ver la charlita del Iván, por qué me dedico a hacer cómics y qué pasó en mi vida para hacer cómics. Bueno, Halloween, vamos a hacer... ¿Estamos todos? ¿Están los que Bueno, ¿qué tal? Yo soy Iván. Me llamo Iván Sarnau, soy dibujante de cómics, pero también soy creativo en general. Ahora lo vamos a entender, qué es ser creativo, qué es ser creador. Supongo que aquí habrá alguien que tenga ciertas inquietudes artísticas, culturales. Os gusta la música, os gusta hacer cómics, os gusta escribir libros o incluso componer temas de hip hop, lo que sea, o incluso queréis hacer algún canal de YouTube para explicar cosas a la gente, no lo sé. Yo os voy a dar mi experiencia como dibujante de cómics, pero durante toda la charla lo vamos a ir recordando que es aplicable a cualquier cosa que queráis hacer en el tema creativo o artístico. Es decir, estoy aquí para animaros a que luego podáis llevar a cabo lo mismo que yo, pero con lo que sea que os guste, de todo tipo. Entonces luego, al final de la charla, espero que si alguien tiene alguna cosita por ahí que le gustaría hacer, me pueda preguntar y para eso estamos. Entonces, ¿quién soy yo? Soy Iván, soy dibujante de cómics y ¿cómo empiezo a hacer cómics? Bueno, aparte de que desde pequeñito sí que empiezo a hacer dibujos y cómics y tal, hay un momento clave que tengo vuestra edad más o menos y que yo voy por un lado muy bien y por otro lado muy mal en los estudios y no sabemos muy bien qué es lo que pasa ahí. Muy buenas notas en algunas asignaturas, muy buenas, en las que a lo mejor ni estudiaba, solo estaba escuchando en clase a la profesora y si era lengua, historia o cosas así, sacaba sobresalientes, sin estudiar prácticamente, porque estudiar gustarme nunca me ha gustado. Pero matemáticas, química y demás, por mucha atención que le prestara, por mucho que intentara estar con ello, pues era prácticamente un chaval de fracaso escolar en esas asignaturas. Entonces no había un término medio, era muy raro. Incluso mi madre, siendo profesora y logopeda, era una profesora especializada, pero era algo que no se conocía muy bien o no se entendía muy bien. Entonces me llevó a una psicóloga. La psicóloga lo que quería era averiguar qué me podía pasar a mí para tener tanto miedo, por ejemplo, a algunas asignaturas o fracasar en algunos exámenes y en cambio triunfar en otros y cómo se podía equilibrar eso. Una de las cosas que me dijo esa profesora fue, bueno, me vas a hacer un cómic de ti y de tu vida para irme contando tus cosas
y a partir de ahí imagino que ella entender cosas que a mí me pasaran, o cómo soy, o mi psicología, o lo que fuera. Entonces yo había hecho cómics hasta entonces, pero bueno, pues copiaba de aquí un Mortadelo, o hacía un personaje parecido, o hacía alguna cosa de superhéroes, o lo que fuera. Hacía cómics de todo tipo, pero eran personajes inventados. Cuando alguien te dice que escribas tu vida, o que la pases tu vida, digamos, a una ficción, eso ya es otro cantar, eso ya cuesta más. Empiezo a hacer unos cómics al principio, que se los entrego a la chica esta, pero empiezo a camuflarlos, empiezo a poner una nave espacial, unos personajes que están a bordo de una nave espacial, que tienen aventuras, que tal, que cual, aunque en el reflejo sí que soy yo y son mis amigos y cosas que yo vivo y que conozco, pero de alguna manera camuflado en una especie de ficción. Aunque yo en ese momento no lo sé, estoy haciendo lo que hace todo creador: expresar su vida o sus sentimientos con una ficción. Ese trabajo que me costaba tanto esfuerzo y esa nave espacial se acaba convirtiendo con el paso de muchos años en un cómic que es el cómic que más años llevo haciendo. Se llama Green Onions. El personaje original, aunque hoy en día se ha convertido en una especie de superhéroe que a mí, por supuesto, me pasa por encima, pero no dejo de ser yo. Y de hecho, aún hoy, el personaje tiene mis miedos, mis inquietudes, mis problemas, y eso pues es de una manera inconsciente lo que reflejamos cuando creamos obras. Todo creador, todo músico, todo escritor refleja cosas de su vida en su obra, aunque luego sea ficción. Por ejemplo, el escritor de novelas de terror, Stephen King, casi siempre ambienta sus historias, aparte de un pueblo normalito que él conoce, ambientado en la zona de Maine, en Estados Unidos, pero por ejemplo el protagonista suele ser un escritor. ¿Por qué? Porque él es escritor. Si empiezas por lo que conoces, lo que plasmas, cómo llegas al lector o al espectador, empatiza con él. Si yo voy a contar una invasión extraterrestre y los personajes que plasmo son un científico de no sé qué, un héroe de guerra de no sé cuál, y el público no tiene esa vida, pues no va a entrar al trapo con esa historia. Pero si yo, por ejemplo, plasmo la vida de un padre de familia que está recién divorciado, que tiene que cuidar de sus hijos, que tal, y todo esto nos suena muy cotidiano, muy normal, si tú cuentas en tu ficción historias cotidianas y partes de la cotidianidad, de lo normal, de lo conocido, todo el mundo empatizará con tu obra. Y cuando luego llegue una plaga extraterrestre o un payaso asesino del mal, pues al final llegará un momento en que más o menos aceptas esa ficción porque has empezado conociendo personajes que se identifican con la realidad, con las vivencias propias del creador. El año pasado todos los medios de comunicación se rasgaban las vestiduras porque Shakira le lanzaba pullas a Piqué en las canciones. Eso se ha hecho toda la vida, o sea, no hay ninguna novedad en eso. Prácticamente toda canción del pop, del rock, es desamor. Alguien me ha dejado y ahora le hago una canción. Esto ha sucedido siempre. Entonces yo, sin darme cuenta y sin saberlo, a partir del ejercicio que me mandó aquella psicóloga, empecé a trabajar pues como debe trabajar cualquier artista, plasmando partes de mí en esa obra que inventaba. Pero en la parte personal, ¿por qué hacía cómics? ¿Por qué me expresaba cuando tenía vuestra edad haciendo cómics ya desde muy jovencito? Bueno, por un lado tenemos el problema de la concentración. Yo en clase no podía concentrarme demasiado porque casi siempre oía todas las conversaciones que había en la clase. Eso nos pasa a mucha gente. Parece un poco raro, pero nos pasa a mucha gente. Yo puedo escuchar una conversación aquí, otra allí y otra detrás del pasillo si la oigo un poco, y mi cerebro quiere estar atento a todo, que eso es el problema. Entonces, cuando yo en mi pupitre me ponía a dibujar, en realidad no estaba desatendiendo la clase, estaba intentando focalizar de alguna manera lo que sí podía ser lo importante en clase. Cuando la profe daba la lección, si yo estaba un poco tranquilo dibujando, de repente esa información me iba llegando y luego incluso sin casi haber estudiado mucho más, me acordaba de todo. Porque hoy en día hay profes, me hace mucha ilusión verlo en coles, cuando voy a dar talleres y tal a coles, y siempre hay alguna profe que me dice, no, ese déjale ahí que está dibujando, pero que te está escuchando, ¿qué tal? Digo, mira, hemos avanzado y ahora ya
se entiende muchas veces que a veces necesitamos ese tipo de recursos para poder precisamente mejorar en clase y estar bien. Ya fuera de clase, también en casa y en la vida, pues lo que descubríamos es que me ayudaba a relajarme también. Somos gente muy nerviosa, la gente que somos creativos, somos muy histéricos y entonces cuando por ejemplo dibujamos, o el que toca música o el que hace también un deporte y se dedica a él intensamente, practicarlo y hacerlo nos relaja mucho, nos consigue que hagamos esto que los mayores hacen solo como meditación. No es que hay que meditar, bueno, hay muchas formas de meditar y relajarse hasta casi bajar el pulso y dedicarte a lo que te gusta también te ayuda a que luego, una vez que estás más tranquilo, pues por ejemplo puedas estudiar mejor. La parte que no te gusta tanto, que es estudiar una asignatura u otra, entra mejor si has podido dedicarte un rato a hacer algo que te gusta y te has conseguido relajar y concentrar. Entonces, bueno, todo suma y cada uno tiene que encontrar un poco a veces su manera de encontrar el foco para luego poder hacer todo lo demás. Y luego por la parte creativa, yo hubiera hecho cualquier cosa. Mis padres hacían teatro, tenían un grupo de teatro, y ya de muy pequeño algunas veces me daban algún papel y hacía algún personaje y demás, pero el teatro me da bastante respeto. Aprenderme un papel y expresarlo en público me da como mucho respeto, mucho miedo anterior, aunque luego puedo salir y recitarlo y hacerlo bien, pero la sensación me produce una presión, el estar frente al público me puede producir una presión que ahora mismo, por ejemplo, con vosotros no, porque he ido elaborando esta charla tranquilamente y sin tenerlo todo perfectamente apuntado y tener que decirlo al pie de la letra. Me permito cierta libertad y poco a poco me sale mejor. Si tuviera que aprenderme un papel me daría más aprensión, me preocuparía más. Entonces, aunque me gusta, descartado. El cine, hombre, tenía una videocámara cuando era como vosotros y hacía sketches, hacía mini cortos de terror y hacía cosas, pero luego, por ejemplo, si quieres hacer una película de piratas necesitas presupuesto, muchísima gente, un equipo enorme, o si quieres hacer una película de ciencia ficción, a mí no me bastaba en mi cabeza con poner papel al mar en la habitación para fingir que hay una nave espacial. Entonces, haciendo cómics puedes hacerlo todo. Si quieres contar una historia en cómic no tienes presupuesto, solo tienes que dibujar. Dibujes mejor o peor, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Incluso con monigotes puedes hacer una película de piratas en cómic, pero de verdad el cine pues es otro cantar. Entonces aunque era muy creativo en muchas de las cosas, fui decantándome por seguir concentrado en el cómic y todo lo que hiciera a través del cómic o incluso de la escritura también, he escrito relatos y he hecho cosas así más relacionadas con la escritura, pero digamos que fui como encauzándome. Eran mis razones para hacer cómics, puede haber otras. Igual que para hacer música podéis tener algunas en concreto que pueden encajar o puede haber otras también. Y ahora vamos a dar un salto. Soy ya más adulto, soy más mayor y sucede algo que vuelve a provocarme en el tema de contar mi vida. Es otra cosa, es diferente. Mi padre en esa época enferma y yo sé que mi padre va a fallecer. Esa presión, esa sensación de ser consciente de que estamos aquí de paso, de alguna manera, y de que quiero crear algo que trascienda o ser el tío que haga la mejor obra de cómic del mundo, aunque sea una cosa muy abstracta de pensar, pero me lleva a tomar una decisión, que es algo que os voy a aconsejar también, si tenéis este tipo de inquietudes. Tomar una decisión en algún momento de la vida de decir, bueno, por lo menos en este momento de mi vida voy a lanzarme al precipicio y voy a dedicarme a eso que quiero, aunque sea un pequeño tiempo, pero en cuerpo y alma, totalmente. Vamos a apostar por ello para que salga adelante. Si os gusta la música, llegará un momento en que tengáis que decidir, venga, voy a juntarme con unos amigos, vamos a grabar unos temas y vamos a ver qué pasa. Pero si lo queréis, si lo tenéis ahí, no lo dejéis escapar, porque luego pasa el tiempo y después ya llega un momento en que no podemos dedicarnos a ello y siempre podemos estar luego pensando hacia atrás, es que qué hubiera pasado si yo hubiera hecho. Bueno, no os quedéis con el arrepentimiento que se queda mucha gente de ¿y si hubiera hecho esto? Ese y si hubiera hecho no sirve de nada. Es mejor poder decir, oye, lo intenté, al final no me salió, ahora me dedico a otra cosa, pero lo intenté y lo he hecho. Te quedas más con la satisfacción de haber intentado o terminado algo. Pues en vez de arrepentirse de lo que no ha pasado,
vamos a intentar a veces hacer lo que podamos para que eso suceda. En este caso, me invento una tira cómica y empiezo a subirla a internet todos los días. Me quito hasta un poquito de trabajo del que tenía en ese momento, que yo me dedicaba a la publicidad y al diseño, y me ganaba la vida pues con parte de mi oficio, pero no exactamente con el cómic. Y digo, venga, todos los días por la mañana me pongo a crear una historia y voy a subirla a internet. Y empiezo a trabajar en eso, a subirla todos los días. No me preocupo ni de a quién llega, solo la subo a un blog y veremos qué pasa. Y bueno, pues al final el blog va funcionando y la gente va leyendo la tira, se van divirtiendo con ella, les va gustando y ya no solo hago la tira cómica de mi vida, sino que poco a poco hay negocios en Burgos que me piden que haga una tira de publicidad de su negocio. Eso hasta que no ocurre a mí no se me había pasado por la cabeza. Pero van viendo que hay un chico en Burgos que hace unas tiras que se leen en todo internet, que gustan mucho y tal, y hay gente que me pide que haga una tira de publicidad. Y entonces, en vez de 7 tiras mías a la semana sin ver ni un duro, ya hay una los domingos que es un encargo de una tienda o de una empresa y que me pagan 50 euros por la tira. Bueno, pues a partir de ahí lo que era una apuesta personal por algo creativo totalmente mío, empieza a tener un pequeño rédito, empieza a tener una compensación, empieza a convertirse en un pequeño negocio, sin darme cuenta de todo esto. Esto sucede poco a poco. Esta otra tira, por ejemplo, aquí, es de una chica que siempre estaba buscando trabajo. Eso fue un acuerdo con una revista, un periódico, de estos de buscar empleo y de vender cosas de segunda mano y demás. Entonces, hicimos un acuerdo y hice una tira en un periódico durante un tiempo también, a partir de haber hecho yo mis propias tiras. Y ya ese trabajo, ese seguir trabajando en eso, pues lleva al reconocimiento. Yo no os voy a decir aquí esto de las charlas muy superfluas que dicen, es que si lo persigues lo vas a conseguir, es que si lo quieres y lo sueñas es tuyo. No, esto no es así. Pero es verdad que si tú tienes la convicción de que quieres hacer algo y te dedicas a ello constantemente, sí conseguirás mínimamente, por ejemplo, lo que me pasó a mí, encontrar un público que conecte con esa historia. Da igual que sean historias, que sean canciones, que sea texto, siempre, aunque os creáis muy raros y aunque creáis que es que a mí me gustaría escribir, pero ¿quién va a leerse mis poemas? Es que a mí me gustaría hacer canciones, pero yo soy muy raro, soy el tío más raro del mundo, nadie va a querer escuchar mis canciones. No es verdad. Siempre habrá más de 100 personas a las que les encante lo que hacéis. Si lo hacéis, claro, si no lo sacamos adelante no lo sabremos. Pero siempre, siempre, siempre. Y a mí me pasó eso. Yo hacía una cosita muy personal, unas tiras cómicas muy personales, pero empezaron a gustar. Hubo cada vez más público. Y llegó un momento en que yo tenía material suficiente para hacer un libro, por ejemplo, pero me iba a las editoriales y no encajaba con su perfil. Ellos no sabían qué estaba haciendo yo. Esa tira cómica que yo hacía no existía en otro sitio. Era una cosa única. No era ni una historia y seria sobre la vida de un personaje, como podían ser algunas novelas gráficas que se empezaban a editar en España, ni era un cómic de superhéroes, ni era nada concreto. Entonces, todas las editoriales me empiezan a dar con la puerta en las narices. Yo voy a enseñar y nada, no hay tutorial. ¿Qué sucede? Que un amigo que trabajaba en Marvel y que estaba decidiendo ir por su cuenta, me habla de una posibilidad que tengo para hacer yo lo que yo quiera con mi obra y publicarla, que se llama crowdfunding. ¿Sabéis lo que es el crowdfunding? ¿Ninguno lo sabe por aquí? Pues yo en ese momento tampoco lo sabía. El crowdfunding es que tu comunidad, la comunidad que tú has creado de seguidores, de fans, de aficionados a tu historia, quieran aportar para que tú puedas económicamente permitirte publicar tu obra. Ese es el crowdfunding. El crowdfunding es que cada uno de tus seguidores aporta, por ejemplo en este caso, íbamos a publicar el libro. Entonces el libro, vamos a suponer, costaba 20 euros. Bueno, pues por 30 euros yo te enviaba el libro cuando estuviera publicado y además te enviaba un dibujo original firmado, por ejemplo. Y el que es fan tuyo ya quiere ese producto, quiere esa recompensa.
Y eso va sumando, sumando, sumando. Esa gente te aporta toda esa cantidad y tú puedes editar tu obra. Muchísimos grupos de música lo hacen así. Si no recuerdo mal, la moda empezó así. ¿Conocéis a la moda, no? Bueno, pues la moda empezó así. Se autogestionaron todo desde el principio y a través de los conciertos que daban empezaron a gustar a la gente y esa gente a la que le gustaban sus canciones empezó a apostarlo todo por ayudarles. Y eso formó su economía inicial para hacer sus trabajos. Entonces, sin quererlo y sin saberlo, el hecho de apostar por mí mismo y dedicarle todos los días un tiempo a ese sueño, a esa idea, consiguió que yo llegara a un punto en el que pude publicar la obra a nivel nacional, publicar los libros y, bueno, pues luego llegaron algunos premios por lo que yo había hecho. Es decir, lo que yo creía que era tan raro que igual no gustaba a nadie, llegó a gustar a mucha gente y llegó a funcionar como producto. No lo hubiera pensado, pero así sucedió. Y entonces, e incluso poco a poco a los libros, al salir adelante y salir a otros públicos, pues llegó un momento que me premiaron en 2 ocasiones por este tipo de obra que hice. Y eso me sirvió porque autoeditar esos libros fue solo el principio. Después pude editar otros cómics míos más. Y más adelante, y ahora lo vamos a ver, pude apoyar otro proyecto importante en mi vida que tiene mucho que ver con lo que hago, pero que se extiende, digamos, hacia otras personas. Se podía decir que conseguí lo que buscaba, que conseguí mi meta en la vida. Pero, ¿qué pasa cuando logramos lo que queremos? ¿No os lo habéis preguntado nunca? Pues cuando logramos lo que queremos se va todavía más lejos. Es decir, ya no nos vamos a conformar, por ejemplo, con editar el primer disco de nuestro grupo. Porque cuando editemos el primer disco de nuestro grupo, seguramente o hemos cambiado de gustos musicales y queremos hacer otro disco más, o simplemente hemos ido creando nuevas cosas y queremos ir más lejos. En mi caso, en parte, lograr aquello con aquel cómic no era en sí un objetivo, no lo sabía muy bien, pero bueno, una vez logrado, lo que yo quería era seguir adelante y crecer de alguna manera. Entonces, el otro cómic del que os hablaba se convirtió en el siguiente objetivo. Quería publicar mi otro cómic y que la gente conociera más cosas de las que yo hago. Y eso tuvo como origen una editorial. Esto que veis es un ejemplo de un trabajo reciente que estamos haciendo en el estudio. Es un cómic para Cáritas, para una entidad. Vamos haciendo cómics también de encargo, culturales y demás, y eso se ha convertido en parte de nuestro trabajo. Cosa que no se podía soñar si yo no hubiera hecho primero mis cómics y los hubiera dado salida. Y también monto una academia de dibujo, de cómic, de creatividad, sobre todo más que de dibujo. Yo no enseño a dibujar en mi academia poniéndote una lámina para que la copies. Yo enseño a que tú, por tus propios medios, puedas ir aprendiendo a dibujar y a mejorar y sobre todo a contarme una historia. Entonces, creo con un amigo el Saloncito del Cómic. Es una academia con un rincón donde puedes venir y estar, y también podemos poner a veces los sábados por la noche, por la tarde ponemos anime o estrenamos una película allí en primicia y hacemos algún evento, o viene, por ejemplo, un dibujante de cómics a firmar sus cómics. Es un sitio que no es solo una academia, es un espacio cultural abierto. Y durante los años pues vamos levantando esta academia a la vez que la editorial. Poco a poco, aparte de hacer más trabajos de encargo y más cómics y demás, también empiezo a querer publicar cosas que ya no son mías del todo. Y empiezo por un título en el que yo había trabajado previamente, que es este que se llama Lunita. Es un cómic que se publicaba en Estados Unidos y en el que yo al principio no era el dibujante, pero yo sustituía al dibujante inicial. Cuando trabajas para Estados Unidos, lo importante son las entregas. Trabajar duro, entregar a tiempo, porque las publicaciones en Estados Unidos son mensuales. Entonces aquel proyecto, que era de unos amigos españoles que publicaban en Estados Unidos, se quedó sin dibujante y yo entré como sustituto. Pero me había gustado tanto la historia que me obsesioné y poco a poco se convirtió en otro de esos objetivos que decimos. Yo quería llegar a publicar en España ese cómic. Entonces, toda la construcción de la editorial llevó a publicar ese como uno de los primeros títulos, ya que yo había estado implicado, pero que ya no era del todo mío, era ajeno, era de otros autores.
y poco a poco todo ese proyecto pues fue creciendo. Este inciso que habla sobre el pánico al futuro. ¿Qué es el pánico al futuro? Bueno, yo empecé a sentir una sensación muy complicada que se llama ansiedad. Esto nos sucede mucho cuando tenemos exámenes, cuando tenemos finales, y luego en la vida cuando emprendemos también pues nuestra propia carrera artística o económica. Yo, por ejemplo, soy artista, pero no soy empresario, no me veo así. El negocio que yo hago surge desde el trabajo que hago artístico hasta que se va complicando y tienes que gestionarlo, tienes que pagar cosas, tienes que crecer como autor, no solo puedes hacer una cosa, tienes que hacer más, y poco a poco vas teniendo, pues eso, como os decía, una academia, muchos gastos, muchas responsabilidades, y hubo una época que eso me abrumó tanto que todo el rato imaginaba que el futuro iba a ser horrible. Eso pasa mucho, la ansiedad es un sentimiento, es un estrés que provoca que te anticipes tanto todo el rato al qué puede pasar, que no te preocupes o no entiendas bien lo que estás haciendo en el presente. Si alguna vez tenéis esas sensaciones, aunque al principio pueden ser menores, sí que pueden ser preocupantes. Yo, con toda la libertad del mundo, decidí que tenía que ir a un psicólogo otra vez, igual que de pequeño había ido, y nunca hemos tenido en mi familia ni en mi entorno un tabú con esto de ir al psicólogo. Si alguna vez sentís que todo os abruma y que os supera, pues no pasa nada. Podéis hablar con vuestros padres o con vuestros profes y decir, oye, yo creo que necesito vigilar esto y entender qué me pasa, para que os ayude a despejar ese ruido y ese pánico y poder seguir con el día a día, poco a poco. Este es el inciso sobre la ansiedad que me gusta contar porque no es un camino de rosas hacer un negocio de tu propia motivación o de tu propia vocación. Esto no hace falta ni que lo diga. Si te caes, levántate. No hay que ser tampoco un animal de bellota y estar todo el rato tropezándose en la misma piedra, pero es verdad que no siempre el camino que emprendemos es fácil y que nos vamos a encontrar con problemas. Siempre. No dejéis que os digan que montar un negocio es maravilloso y que vais a ir en línea recta al éxito. Hay que trabajar mucho, hay que empeñarse y también hay que ser capaz de ver si a lo mejor por el camino estás tomando decisiones que pueden ser un poco problemáticas y intentas corregirlo. No pasa nada por corregirse y por caerse y por levantarse, eso es importante. Pero si te caes, pues te levantas. Cuando estábamos haciendo la academia era un proyecto tan cultural, tan abierto, que en esta ciudad, por ejemplo, como Burgos, no se entendía muy bien. Entonces, en algunas épocas funcionó mejor y en otras muy mal. O sea, esto es así. Cambiamos de ubicación, no venían alumnos, era muy complicado. Y en cambio, mientras no venían alumnos a la parte de academia, empezamos a funcionar cada vez mejor con la editorial de cómics y empezamos a publicar a otros autores. Entonces, no todo era malo, como te dice la ansiedad, todo va a ser horrible, no vas a... Bueno, pues luego llega el futuro y el futuro ya vuelve a ser el presente y ni es tan malo, ni es tan complicado decir, bueno, vamos a ver, he tomado decisiones que igual no han sido las correctas, o voy por un camino que no está funcionando, voy a intentar coger otro camino a ver qué pasa. Entonces vas probando cosas, no tienes que quedarte en una obsesión fija con un solo objetivo. Y poco a poco, bueno, pues las cosas mejoraron. Y aquí llega un punto que vuelve a ser muy personal, aunque ya abierto a lo demás. Yo me doy cuenta de que aunque la academia la necesito por el tema económico, que sea un complemento a mis cómics y a mi trabajo, lo que yo quiero con la academia, lo que yo busco con la academia, en realidad es poder enseñar a otros para que otros aprendan y otros sean como yo. O sea, mi interés no es el económico exclusivamente, por supuesto es un trabajo, es un negocio, pero lo que yo creo es que quiero dejar un legado. Los artistas tenemos mucha obsesión con no desaparecer. El miedo a la muerte este que se tiene, en el caso del creador, es más bien el miedo a desaparecer, a que ya cuando yo no esté, ¿qué va a quedar de mí? ¿Qué puedo contar a los demás? ¿Qué puedo enseñar a los demás? Entonces queremos que nuestra obra trascienda a nosotros, que nuestros cómics o nuestras canciones se sigan escuchando aunque nosotros no estemos,
Y también queremos poder enseñar a otros, que lo que nosotros sabemos se pueda aprender e incluso quien aprende pueda ser todavía mejor que nosotros. Y ahí ya es donde entra el que la propia editorial y la academia que yo había montado, las dos cosas que parecían separadas y que yo había montado, realmente tenían un objetivo común, que era que otros sigan adelante incluso más allá de mí. Es decir, Gonzalo fue uno de mis alumnos cuando yo todavía no tenía ni academia. Daba clases, ¿conocéis Avalon? La tienda de Avalon. Bueno, pues Avalon, cuando era muy chiquitita, que estaba en el otro lado de la calle, yo daba clases de dibujo allí porque no tenía otro sitio, y daba clases pues a unos peques que un buen día fueron creciendo, y en el caso de Gonzalo, uno de mis primeros alumnos, ha acabado convirtiéndose en un profesional del cómic, igual que yo, incluso mejor. Y ahí es donde viene el objetivo cumplido, es decir, si yo enseño a alguien y ese alguien acaba siendo mejor que yo y triunfa, el éxito es mío también, es parte de mí. Entonces, para mí eso es un orgullo y es parte de lo que yo sé que soy capaz de hacer. No solo sé hacer cómics, sino que sé hacer que otros hagan cómics. O sé hacer que otros, hoy en día, algunos alumnos míos, están en la televisión de guionistas o de presentadores o mil cosas que al final, cuando hacemos una academia como la mía, que es creativa, pues apoyamos a mucha gente a poder hacer sus cosas, sus propias ideas incluso, que no existían antes. Llega un momento que alguien siempre inventa algo que funciona y que sale adelante. Ese es el orgullo de haber conseguido juntar dos ideas que parecían incluso diferentes, diversas, que al final iban por el mismo camino. Si yo monto una editorial, cuando yo enseñe a la gente a dibujar y a trabajar en cómics, puedo publicarles sus cómics, o sus cuentos, o sus libros, porque también editamos libros y hacemos otras cosas. Así que al final, sin tenerlo totalmente planeado, tu camino va construyendo, va teniendo diferentes metas y va logrando diferentes objetivos que se van cumpliendo. Hasta aquí es un poquito la parte en la que yo os he contado mi vida y que también se puede aplicar a lo que se puede conseguir simplemente dedicándoos a lo que queráis. Y como detalle último, esto que decíamos de que nunca sabes cuándo vas a parar, ahora vamos a publicar un cómic mío que es una idea que tuve desde crío, desde que tenía vuestra edad, y que incluso el compañero de clase que tenía al lado me decía: eso es una tontería. Yo decía: yo quiero hacer al Cid, pero quiero que sea un superhéroe como los americanos, como los de Marvel. Y me decía el compañero: eso no, aquí no, eso no se puede hacer. Pasaron los años y esa idea la seguí teniendo, y lo hablaba con editores de España, y me decían: no, eso no cuadra, aquí se le ocurre, eso no se puede hacer. El Cid no se toca, porque es un héroe histórico y no se puede tocar y no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues al final, al ir consiguiendo mis cosas, mis propios objetivos, y ir por el camino que a mí me daba la gana, he conseguido, por ejemplo, tener el tiempo suficiente de desarrollar esto, darle una oportunidad, y nada, en unas semanas lo vamos a presentar aquí en Burgos y en toda España, y es una versión del Cid que se parece mucho más a los cómics de Marvel que a la historia del Cid, pero que conserva todos los elementos del Cid histórico, de lo que sería convertir un personaje de estos en un héroe actual, como los que vemos ahora en las pelis de Marvel, y que no hubiera llegado si yo no hubiera ido llegando a esos otros objetivos poco a poco, y bueno, y al final hay que estar un poco loco y hay que seguir siempre apostando por rizar el rizo y por darle una vuelta a todo. Entonces, este es uno de los objetivos que no me hubiera planteado casi ni hace 2 años, aunque estaba ahí rondando en mi cabeza. Lo de montar la escuela surgió porque era de enseñar a otros y porque creía que era algo que incluso había heredado de mis padres de alguna manera. Mis padres eran profes y esa parte de enseñar yo no la tenía prevista, pero poco a poco fue naciendo a la vez que yo seguía publicando mis cómics y haciendo mis cosas. Al final, ¿qué os digo con esto? Que si tenéis alguna inquietud de ese tipo, intentéis apostar en algún momento por ella, o un ratito todas las semanas, aunque sea solo un ratito, y que creáis en vosotros, en que podéis desarrollarlo, o cuando llegue una época como llega muchas veces, que acabáis estudios, que se acaban, por ejemplo, en la universidad, o que se acaban ciertos estudios,
y tienes pues un verano o un año que dices, bueno, me puedo intentar dedicar a apostar por mí y hacer esto que si no, nunca le encuentro el tiempo, por ejemplo, para hacerlo. Pues es algo bastante interesante y bastante... ayuda mucho también a aprender y a crecer como personas y para luego las experiencias en el trabajo y en nuestras otras dedicaciones que queramos tener. Así que os animo a que lo intentéis en lo que sea y por mi parte termina la turra, pero sí que me gustaría que si tenéis alguna pregunta, alguna idea, alguna cosa, pues que me preguntéis y me consultéis, que para eso estoy aquí ahora. ¿Vale? Pues venga, chicos. Si tenéis algo que decir, me decís. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguien quiere preguntarme algo en concreto? ¿Nada? Venga, va, pues nada. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Dime. ¿El tipo de letra que tiene la presentación es tuyo? ¿Las creaciones de la presentación? El tipo de letra, sí. En algunos casos sí, en otros está configurada. La presentación está hecha a partir de Canva. ¿Conocéis Canva, no? Pues con Canva se pueden hacer presentaciones súper chulas y lo que pasa es que yo, al ser creativo, pues luego también aplico de lo mío para que, pues eso, meter tipografías nuevas y demás. Pero sí. Dime. Mira, trabajo un poco en las dos cosas. A mí me gusta mucho hacer las páginas de cómic a nivel tradicional. ¿Por qué? Porque trabajo en una 3 y la página la puedo diagramar entera, ver dónde quiero las viñetas y demás, y como que me encuentro más cómodo. Pero luego, por ejemplo, cuando solo hago dibujo suelto, ya últimamente lo hago en digital. Al final, lo mejor, la mezcla de todo. Si aprendes un poquito de todo, te vas a defender mejor según el caso de lo que quieras hacer. No es lo mismo hacer una ilustración pequeñita, como para hacer llaveros o hacer pegatinas, que cuando tienes que hacer una página de cómics. Yo en el digital, calcular los tamaños que voy a tener que dibujar en la página entera, no lo veo igual, no lo entiendo igual, mi cabeza no lo ve. En cambio, una hojita pequeña en digital sí que la entiendo, veo dónde tengo las proporciones y demás. Pero luego, para mí, por ejemplo, como para página de cómic, no hay nada como dibujarla en tradicional. En página grande, dedicarle el lápiz y la tinta en tradicional y luego ya escaneo y coloreo en digital. Eso sí, el color ya hoy en día prácticamente digital, más que nada porque, aunque me gusta mucho también el tradicional y en la escuela a veces damos clases también de acuarela y demás, pero es que tú has probado a dibujar y a colorear, ¿no? ¿Has coloreado, por ejemplo, en acuarela, así en papel? Se tarda muchísimo. En estas cosas, cuando ya nos dedicamos a ello, muchas veces tenemos que entregar rápido, pronto y tal. Entonces el color casi prácticamente ha pasado a ser digital. Ahora, el dibujo puedes elegir, porque al final solo tienes que dibujar una libreta y con hacer una foto y digitalizarlo también lo puedes utilizar. Pero el color ya siempre es digital, sí. ¿Alguno más? Dime. ¿La clase en la academia? Mira, la clase en la academia... No me lo habían preguntado. Mira, la clase en la academia son, en principio, si vienes por ejemplo a cómic, que es un poco general, enseñamos de todo, son 4 clases al mes y son 50 euros. Calcula lo que supone cada clase. Y es 1 hora y cuarto, cada semana es un día, 1 hora y cuarto. Lo que pasa que en mi academia, lo bueno que tiene es que es un sitio donde luego, por ejemplo, imagínate que te apuntas los jueves y estás con unas cuantas compañeras que también vienen y se apuntan, pero luego, por ejemplo, los sábados pues montamos allí un sarao y puedes venir incluso a leer fuera de las horas de tu clase, puedes venir a leer o a dibujar un rato, de ponerte una mesa y dibujar y mejorar tu dibujo. Y si estoy por ahí dices, oye Iván, esto que me mandaste no lo entiendo, no tal. O sea, que al final no solo eres alumna y vienes 1 hora y no puedes venir más, sino que puedes venir todo el tiempo que quieras, tanto en Gamonal como en Barrio Jimeno, que tenemos la otra. ¿He pasado por ahí? Pues pasa alguna vez sin miedo a verlo y si estoy por ahí, pues hablamos, ¿vale? Pues nada, chicos, si no tenéis nada más, ¿alguien tiene algo más? Iván, no tengo nada. ¿No será que no nos conocemos? No, para nada. Bueno, pues chicos, que ha sido un placer y espero que os haya gustado, ¿vale? Es el hijo del amigo de mi abuelo.
Fíjate. Pues bueno, chicos, eso, que ya está, que sois libres, ¿vale? Y que espero que os haya gustado. Yo monté la academia en parte para ganar pues, de los alumnos que me pagan por estudiar conmigo, pero mi intención sigue siendo creativa y social. Y al final lo que yo quiero es legado. Lo que yo quiero es legar en otros lo que yo ya sé hacer, que aprendan, que puedan estudiar. Y que llegue un momento, como llegó, que es muy satisfactorio, en el que yo publico a gente que han sido mis alumnos. Gonzalo, por ejemplo, fue uno de mis primeros alumnos. Ni siquiera tenía yo la escuela, eso fue antes. Ya era alumno cuando yo daba clases en Avalon. ¿Conocéis Avalon, la tienda de cómics del centro? Bueno, pues yo daba clasecillas allí cuando Avalon era incluso una tienda más pequeña. De hecho, la imagen de Avalon, el diseño es mío. Bueno, pues a Gonzalo yo le daba clases. Era un niño pequeño y dibujaba muy bien, se le daba muy bien. Y un buen día ha llegado en el que yo hace unos años he podido publicar la obra de Gonzalo, y eso pues me hace sentir que también es parte de mi éxito, parte de mi logro. Si yo consigo que alguien aprenda de mí, incluso sea luego mejor que yo, es un logro suyo, pero es un logro mío también. Tengo que tener esa positividad, mirarlo así. He tenido profesores en escuelas de arte que no tenían esa mirada, que precisamente eran a veces algunos grandes artistas y pintores, pero estaban allí dándote clases porque tenían que ganarse el dinero, pero no querían que tú aprendieras, y mucho menos, o sea, ellos tenían miedo a que tú fueras mejor que ellos un día y les quitaras el trabajo. Es una cosa absurda. Nadie nos quitamos el trabajo al otro. Somos gente independiente y cada uno tiene sus valías y sus valores, no tiene nada que ver. Yo no le voy a quitar el sitio a un pintor de peleas de gallos, como era Ignacio del Río, por ejemplo. Era un tío, un artista de Burgos muy conocido, muy importante, que cuando me conoció así de pequeño, ya me dijo, tú vas a ser muy grande. Y ese tío, por ejemplo, cuando ha dado clases a gente, ha sido muy entregado a esa gente. Pero tuve otro profesor, que era otro gran pintor, al que no voy a mencionar, que lo único que quería era que no llegáramos a nada, ni siquiera nos quería enseñar cómo se ponía el lápiz así para copiar un bodegón. Estos son elecciones ante la vida. Para mí construir y crear es también construir y crear que mis propios alumnos sean otros profesionales de lo que yo hago. O sea, como os he dicho antes, esto no para, siempre hay proyectos nuevos y siempre hay nuevas cosas que a lo mejor hace poquito no te habías planteado. Desde pequeño yo pensaba que un personaje como el Cid podía ser un superhéroe como los americanos, como los de Marvel. Y por el camino, mucha gente me decía, va, qué tontería, qué he hecho raro. Bueno, pues dentro de unas semanas saldrá el cómic de Cid, lo presentaré, y es otra evolución de lo que yo sé hacer, por otro camino diferente, que me hace sentir muy contento porque es algo eso, que aunque lo había pensado siempre, nunca lo había hecho. Y un buen día, hace un par de años, dije, ya está, ahora sí, es el momento, voy a hacer esto tal y como lo he imaginado siempre. Y entonces, es una historia muy divertida en clave de humor, pero también un poquito en clave del universo Marvel, porque lo entendéis así, donde van a salir muchos superhéroes y demás. Y el Cid es un personaje que conserva el Cid antiguo, es decir, el Cid se convierte en un ser inmortal por razones que se ven en el cómic, y una agencia gubernamental le ofrece ser un superhéroe al estilo Capitán América. Es prácticamente una historia parecida a la del Capitán América, un personaje antiguo que vuelve y que en la actualidad se convierte en un superhéroe con traje de licra y todo esto. Este mismo año vamos a publicar, bueno, no todo lo voy a publicar yo ni yo, algunas cosas van a ir aparte, pero este año me van a publicar este cómic, y por otro lado voy a publicar un libro escrito, y por otro lado un cuento infantil, en clave de cómic pero infantil, que tampoco era mi camino hace unos años cuando iba haciendo cómics de otro tipo. Entonces me voy a sentir muy contento porque van a verse varias cosas por las que en un momento dado he tomado un camino que a lo mejor podía haber tomado otro, y de repente eso se va a materializar. Yo os animo a que si tenéis inquietudes creativas y culturales,
busquéis en algún momento de vuestra vida ese camino, aunque sea, por ejemplo, como alguna gente que he conocido que en un momento dado dijo, bueno, he terminado la carrera que querían mis padres que estudiara, ¿no? Y que a lo mejor me gusta, pero no es exactamente lo que quería. Pero yo tengo inquietud musical. Voy a dedicarme un año a grabar un par de temas, moverlos y hacer un par de conciertos para saber, aunque sea qué se siente, para sentirme realizado en esa parte creativa que a lo mejor no es la que en principio te va a dar una seguridad económica, pero sí una satisfacción mental. Al final, muchos de los que dedicamos a estas cosas también lo hacemos por nuestra salud mental, es decir, todos hemos pasado por baches, hemos tenido problemas, hemos tenido a veces problemas de comunicación con los demás, o hemos sido muy introvertidos porque nuestro mundo creativo interior estaba muy encerrado. Y en el momento en que lo sacas hacia afuera y lo enseñas a los demás, vas viendo que no eres el único, que no estás solo en todos los aspectos, que no eres tan raro como crees que eres, que solo eres tú una entidad, persona, que al final no tiene ni que compartirlo todo con todos, ni que sentirse tan raro o tan extraño como para que no haya alrededor gente que pueda empatizar contigo, entender cómo piensas o incluso comprender tus inquietudes artísticas. Llegará un momento en que es recomendable que algunos de vosotros digáis, parón, este año lo tengo todo cubierto, me voy a ir o de viaje a conocer el mundo, como se hace mucho en Europa, en un año sabático, conocer el mundo, aprender, eso también está muy bien, o en el caso de estas inquietudes tan fuertes que tenemos algunos, creativas y que necesitan salir de ahí, pues dedicarles un tiempo para no dejarlo todo estar y abandonarlo para siempre. No son solo sueños inalcanzables, son cosas que se pueden hacer y que de hecho, como os he contado, poco a poco a veces te pueden llevar por el camino de convertir lo que era un sueño en una realidad o en un día a día o incluso en un trabajo. A mí hay días que no me apetece ir a dibujar el cómic de Cid. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un trabajo diario. Pero luego lo pienso y digo, guau, qué guay es poder estar haciendo esto. Lo he conseguido. Es normal que las cosas se cotidianicen a veces y les demos también menos importancia o nos cueste hacerlas. Esto no es porque te dediques a lo que te gusta, no es maravilloso. Tiene sus problemas y tiene sus días que no te apetece hacerlo. Imaginaros lo que os he contado de cuando mi padre estaba enfermo ya y yo estaba haciendo cómics de humor. ¿Cómo se gestiona eso? Es difícil, pero también te ayuda a salir adelante, te ayuda a expresarte y al final, si cada día trabajas en lo que sea, te guste o no, da igual que también sea en algo que tú has creado o que tú te has dedicado. También habrá días que sea difícil, pero bueno, yo creo que merece la pena y que puede merecer la pena que esas chispas que tenéis por ahí, o naciendo o a punto de nacer, intentéis prestarles atención y a ver qué sale. Aunque solo sea escribir un diario con vuestras impresiones, eso es muy bueno también. Escribir porque os apetezca simplemente pequeños relatos o pequeñas historias, eso lo hacemos mucha gente. Y también puede ser una chispa para algo más en un momento dado. Y con esto yo la turra no os la doy más, pero sí que me gustaría que si tenéis alguna inquietud o alguna pregunta o alguna cosa, pues me preguntéis y veamos. Mira, trabajo un poco en las dos cosas. A mí me gusta mucho hacer las páginas de cómic a nivel tradicional. ¿Por qué? Porque trabajo en una 3 y la página la puedo diagramar entera, ver dónde quiero las viñetas y demás, y como que me encuentro más cómodo. Pero luego, por ejemplo, cuando solo hago dibujo suelto, ya últimamente lo hago en digital. Al final, lo mejor es la mezcla de todo. Si aprendes un poquito de todo, te vas a defender mejor según el caso de lo que quieras hacer. No es lo mismo hacer una ilustración pequeñita como para hacer llaveros o hacer pegatinas, que cuando tienes que hacer una página de cómic. Yo en el digital, calcular los tamaños que voy a tener que dibujar en la página entera, no lo veo igual, no lo entiendo igual, mi cabeza no lo ve. En cambio, una hojita pequeña en digital sí que la entiendo, veo dónde tengo las proporciones y demás. Pero luego, para mí, por ejemplo, como para página de cómic, no hay nada como dibujarla en tradicional. En página grande, dedicarle el lápiz y la tinta tradicional y luego ya escaneo y coloreo en digital. Eso sí, el color ya hoy en día prácticamente digital, más que nada porque, aunque me gusta mucho también el tradicional y en la escuela a veces damos clases también de acuarela y demás, pero es que tú has probado a dibujar ya, a colorear, ¿no?
has coloreado, por ejemplo, en acuarela, así en un papel, se tarda muchísimo. En estas cosas, cuando ya nos dedicamos a ello, muchas veces tenemos que entregar rápido, pronto y tal. Entonces el color casi prácticamente ha pasado a ser digital. Ahora, el dibujo puedes elegir, porque al final solo tienes que dibujar una libreta y con hacer una foto y digitalizarlo también lo puedes utilizar. Pero el color ya siempre es digital, sí. ¿Alguno más? Dime. ¿La clase en la academia? Mira, la clase en la no me lo habían preguntado. Mira, la clase en la academia son, en principio, si vienes por ejemplo a cómic, que es un poco general, enseñamos de todo, son 4 clases al mes y son 50 euros. Calcula lo que supone cada clase y es 1 hora y cuarto, cada semana es un día, 1 hora y cuarto. Lo que pasa que en mi academia, lo bueno que tiene es que es un sitio donde luego, por ejemplo, imagínate que te apuntas los jueves y estás con unas cuantas compañeras que también vienen y se apuntan, pero luego, por ejemplo, los sábados pues montamos allí un sarao y puedes venir incluso a leer fuera de las horas de tu clase, puedes venir a leer o a dibujar un rato, de ponerte una mesa y dibujar y mejorar tu dibujo. Y si estoy por ahí dices, oye Iván, esto que me mandaste no lo entiendo, no tal. O sea, que al final no solo eres alumna y vienes 1 hora y no puedes venir más, sino que puedes venir todo el tiempo que quieras, tanto en Gamonal como en Barrio Jimeno, que tenemos la otra. Pues pasa alguna vez sin miedo a verlo y si estoy por ahí pues hablamos, ¿vale? Pues nada, chicos, si no tenéis nada más, ¿alguien tiene algo más? Iván, no tengo nada. ¿No será que no nos conocemos? Bueno, pues chicos, que ha sido un placer y espero que os haya gustado, ¿vale? Fíjate. Pues bueno, chicos, eso, que ya está, que sois libres, ¿vale? Y que espero que os haya gustado. Pues esto ha sido, espero que os haya gustado. Como nadie está obligado a verlo entero y es un vídeo largo, pues bueno, daros las gracias porque sé que cada vez estáis más pendientes de ver los vídeos y pese a que no estoy teniendo mucho tiempo de trabajar con ello y tal, prometo que esto cambiará muy prontito. Me gusta mucho que os quedáis a ver los vídeos mucho tiempo. La media de visualización de cada vídeo es acojonante, mucho más que muchísima gente que hay por ahí en el YouTube. Pero sí, esto es en serio, me lo dice YouTube, me llama YouTube y dice, oye, Iván, a ver, haces unos vídeos de mierda, pero se queda la gente a verte ahí mucho rato, ¿cómo lo haces? Y dije, pues dame ahí un dinerín y ya te lo explico cómo lo hago. Suscribíos al canal y venga, dejaros de leches, venga a verlos todos, ver todos los vídeos de cómo hacer cómics. Dadles ahí una vuelta, los ponéis si queréis en vuestro ordenador a que se reproduzcan en bucle, pero ayudad porque hay que llegar a las 3000 horas de visualización, porque si no, no puedo construir el canal como yo quiero y creo que a todos os va a gustar cómo voy a construir el canal cuando pueda montarse todo el tingladito de suscriptores, abonados y todo esto, lo que hace la gente con el Patreon y demás, pero yo prefiero centrarlo, si es posible, aquí en YouTube y luego también ya pues en la página web y demás, pero en principio quiero centrarlo aquí. Nos vemos prontito en otro vídeo y en otro tema diferente, como por ejemplo pues lo de First Days o que lo que pasó cuando estuve en el hormiguero. Podéis ahí bichear en mi canal y a ver qué veis y espero que os guste este y todos los vídeos. Adiós.